Cordial saludo. Damos inicio a la segunda unidad temática o nuestro segundo módulo. Él se ha denominado Gestión de Protocolo de Familia, el cual aborda algunos puntos importantes. Aquí se tratará sobre concepto y finalidad de protocolo familiar, a qué se refiere esa clave de continuidad, qué se debe tener en cuenta para ingresar a los familiares, ejes del protocolo familiar, qué etapas se surten o etapas del protocolo familiar y finalmente la implementación del protocolo. Entonces, para hacer un resumen de nuestro módulo, vamos a empezar diciendo que ese protocolo familiar no tiene ningún concepto único, es decir, no hay una definición unánime frente a qué es un protocolo familiar. Algunos consideran que es un pacto, otros que es un documento, algunos consideran que es un contrato, ¿cierto? Sin embargo, entonces nosotros nos vamos a apoyar en una idea que es la que más acogida ha tenido y la que mayor aceptación tiene, y es que esos protocolos de familia son una herramienta plasmada quizá en un documento con la intención de promover de la familia un sentido de pertenencia hacia esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Para que nosotros podamos establecer o implementar esos protocolos, es necesario, primero que todo, tener en cuenta que los protocolos de familia no son lo mismo que un contrato de sociedad. Algunas personas, como les decía hace un momento, confunden los dos términos. ¿Por qué? Porque como en ambos lo que hay es un acuerdo de pronto de voluntades, eso conlleva una confusión. Sin embargo, existen unas diferencias que son muy importantes establecerlas. Entonces, protocolo de familia, uno es la regulación de las relaciones familia-empresa. Entonces, básicamente lo que se busca es unir a la familia en torno a esa empresa familiar y aislar a la empresa de esos posibles conflictos familiares que se suscitan. Mientras que en el contrato de sociedad lo que se pretende es un conjunto de bienes y de personas que buscan generar utilidades, que quieren percibir ganancias a partir de esa sociedad. Asimismo, se van a mencionar dentro de nuestro encuentro algunas otras diferencias entre los dos tipos de cuestiones: contrato de sociedad y protocolo familiar. También vamos a abordar algunas claves, es decir, esos asuntos a los que debe responder el protocolo familiar. Y eso va a depender mucho del modelo de empresa que se trató en la primera unidad y especialmente en nuestro primer encuentro. Entonces, para poder mirar o determinar esas cuestiones claves, vamos a tener que reflexionar sobre algunos interrogantes. ¿Qué tipo de empresa somos? ¿Por qué seguir siendo una empresa familiar? ¿Qué podemos esperar de la empresa familiar? ¿En qué momento se debe dejar de ser una empresa familiar? ¿Qué será primero, la familia o la empresa? Objetivos, valores que tiene la empresa familiar. Misión y visión, como lo veíamos en nuestro primer encuentro. ¿Será que nos trazamos objetivos a largo plazo? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Somos capaces de constituir alianzas estratégicas?
¿Estamos dispuestos a ver fusiones o adquirir otras empresas? ¿Qué pasa si hay una deuda? ¿Cómo reacciona la familia frente al endeudamiento de la empresa? Y así, entonces podemos empezar a detenernos a pensar, bueno, ¿qué tipo de empresa es la que yo tengo y qué tipo de protocolo es el que yo voy a implementar con la intención de generar armonía entre los miembros de la empresa familiar? ¿Qué pasa? El protocolo familiar tiene algunas características. Entonces, vamos aquí únicamente a mencionarlas para que en nuestro encuentro tengamos la oportunidad de definirlas y abordarlas. Entonces, la característica primera es que es un documento. Segundo, se entiende como un contrato plurilateral distinto, ojo, distinto del contrato de sociedades. Tercero, su contenido es heterogéneo. Cuatro, se trata de un acuerdo de naturaleza jurídica, es complejo. Cinco, un documento macro. Sexto, se habla que es un documento incompleto. Y entonces en nuestro encuentro vamos a abordar cada una de esas características, a definirlas para que podamos entender de qué se trata. Otro muy importante que se va a tratar es esa clave de continuidad. Entonces, ¿cómo asume la empresa familiar ese reto? Y dentro de esta clave de continuidad, principalmente la sucesión familiar, como uno de los factores fundamentales que permiten asegurar o no la continuidad de la empresa familiar. Entonces, de ahí se deriva la importancia de planificar la sucesión. Abordaremos el contenido con algunas claves, porque no existe un modelo único. Nosotros no podemos hablar de la existencia de una minuta que digamos, bueno, así debe ser, ¿cierto? De esta manera debe diseñarse el protocolo. No, no existe un modelo estándar. En consecuencia, vamos a decir que por lo menos debe contener básicamente qué etapas se llevan dentro de etapas del protocolo familiar. También vamos a desarrollar cada una de ellas. Los pasos o líneas de trabajo dentro de un proyecto de implementación familiar. Entonces, finalmente, cuando entremos a esa parte de implementación de los protocolos, entonces los vamos a abordar a partir de 7 pasos principales. Se los voy a mencionar, pero los abordaremos en el encuentro. Diagnóstico empresarial, diagnóstico familiar, diagnóstico patrimonial, un plan de acción corrector, también llamado plan de mejoramiento. Se debe trabajar con los miembros de la familia y abordar o trabajar sobre la sucesión. Entonces, ese tema de la sucesión es bastante también importante, como ven, está casi que latente dentro de nuestro curso. Y finalmente, con esos pasos, ahí sí ya se puede entrar a la redacción de un protocolo de familia que se sugiere, y es que elaboren un borrador y que ese borrador sea leído y releído una y otra vez con la intención de que sea entendido, que se interiorice para finalmente sí firmarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos de duración tiene la elaboración de estos protocolos? Se dice que no hay tampoco un tiempo límite,
mínimo o máximo de estructuración, pero en la práctica normalmente se puede tardar mínimo 9 meses. 9 meses. Y se sugiere o se recomienda que sean revisados cada 2 o 3 años para mirar si estos protocolos todavía responden a esas finalidades que se trazaron cuando se lo diseñó o si ya deben ser sujetos de modificación. Entonces, mis queridos participantes, espero que revisen el material del módulo 2, que empiecen con su estructuración y que en las clases sincrónicas se pueda profundizar un poco más los conocimientos sobre este tema de implementación y lo puedan aplicar en sus empresas o en las empresas futuras que piensan constituir. Muchos éxitos.